El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, preso y no te hemos socorrido? Y él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad? Este es el examen final. Estas son las preguntas del examen final. Así que ya veré cómo hay tema en ese yo que fuera. Va para la rendita en la peña de examen final, va para la onceta. En las universidades se dicen: ¿qué bolilla te va a tocar? Hey, ¿qué bolilla? ¿Qué número? Renojea lleva el número de bolilla. Entonces le presentan a Pea, Ari, ñañe Benuta, ñañe Monguetan, va de bolilla, vamos a entender. Ana, ven, ñande Yara, o nos lleva, oye, acá, ñande. Esta es la bolilla, estas son las preguntas que te voy a hacer en tu examen final. Peña manoriré, y topata, bebe, ñande Yare, non debe, lleva. Si vamos con las manos cargadas o con las manos vacías. ¿Entienden? Así es que vamos a preparar, queridos amigos, este es el tiempo de conversión justamente. Upeare con la ñande Yara, ñande no, hijina, lleva ñande pitucutu. Y bebe, hina, ñande, dale, fuerza, fuerza. Aquí les presento ya el tema del examen y comiencen a prepararse. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y les dice directamente, ¿verdad? La pregunta: vengan ustedes y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Bueno, del comienzo del mundo. Ha sido preparado porque para eso yo les he creado, ¿verdad? Y entonces después continúa y dice: porque tuve hambre, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Queridos amigos, qué importante que es esto, ñamañamíquena, entonces, porque estos son los actos nuestros, las acciones nuestras, el cristiano lleva. Diga tu goñan de la momburía, cora ay, la ñamañá y naya ella. Nuestra vida no es un partido donde nosotros miramos de las graderías y vemos lo que sucede en el mundo. Ñandé, sé yo que cuera, ñandé la jugador cuera. Ñandé la ñamangueta la gol. Gol en inglés luego quiere decir objetivo. Ñandé peñandereco bebe yareco tiene objetivo. Ñandé peñandereco bebe yareco, entonces un camino realizado pero que tiene su GPS. Mo bañande ñamujeta ñin. A beñande yara ñande yara. Me mina se la tema examen. Ñandé ka tu ya eco anga ñande yara. En bo camise la de ubicación.
morbi vayate y gato hanguay, se la hanguajepe ubagabe. Moboebe punto pitaina, lleve y gato hanguay, se señan de yara hanguay, haya pobe serape, haya yoyojupe, ¿verdad? Entonces aquí nos va diciendo, ¿saben qué? Ustedes se acuerdan que yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron, estaba desnudo, me vistieron, enfermo, me visitaron, preso y me vinieron a ver. Y andela ya asátamos uno a uno, poco y te va a llevar, pero tuve hambre. Y andé coña sepe o cabe pecayere estaba y ya yo jugaba lleva y andera pisa y ande yo que cuera lleva y vare que no tienen el pan necesario, queridos amigos. Pero como siempre decimos, no es aquí simplemente dar el pescado. Quiere decir, queridos amigos, que hay una situación mucho más peligrosa, ¿verdad? Porque han la escuela entero de mañana el atembi o lleva. Pero eso, queridos amigos, está demostrando simplemente que nos falta organización, ¿verdad? Escuela ella ya por restaurante, me andas ahí restaurante, escuela veo mí ya gasta en ese dinero inmenso, millones de dólares, ¿verdad? Queridos amigos, tendríamos que gastar verdaderamente en la educación. Amarauea, hay que tu y sapea. Entonces, desarrolle su capacidad, su inteligencia para que pueda pescar, ¿entiendes? Queridos amigos, está una falta de organización, falta de criterios, falta de filosofía, falta de lógica, ¿verdad? Pero me anda ya por señande, añande por y la ya no vea, allá. Queridos amigos, es tan importante si vamos a pasar uno a uno. Tuve hambre y me diste de comer. Pero tuve hambre y me diste de comer quiere decir la posibilidad verdaderamente de ayudar a esa persona que es hambrienta para que siempre tenga el pan de cada día. Y ahí es el punto clave, queridos amigos. Tuve sed y me dieron de beber. Hay mucha sed de justicia. Hay mucha sed, queridos amigos, de que se hagan bien las cosas. Tengo la verdadera sed. La ígola de Eugen de Ave. Y ande gracias a Dios, Ave Yareco, estalla de cola, lleva Paragua, Ujera, o lleva la ñandeneta. A pesar de que parece que ahora hasta esas riquezas están entregando o han entregado, ya se vea medio cuestión secreta, por lo menos las ya en duda, pero ya lleva. Bueno, ojalá que no sea así, queridos amigos, ojalá que no sea así. Pero sed verdaderamente de justicia. La justicia, queridos amigos, es esencial y fundamental porque upean o inhalado definía veñan de yara. La verdadera ontonomasia, es decir, la esencia de Dios por definición es justicia, justo, sedek. Bueno, pero después le dice algo más, queridos amigos. Era forastero y ustedes me alojaron. Hay tantos campesinos sin tierra, era forastero, sin techo, sin hogar, sin tierra. Pero no, queridos amigos, porque no tienen o porque no han tenido. Primero por falta de educación, por falta de oportunidades y porque después, queridos amigos, le vamos despojando a nuestros hermanos indefensos. Porque solamente cuando nos sentimos indefensos, después entonces el más fuerte le va despojando de sus bienes a los más pobres. Y entonces era forastero y me alojaron. Estaban entonces Yandera Pichacueva y Cotemea y ser alojados y ayudados. Estuve desnudo y me vistieron. Queridos amigos, estaban ahí entonces que estamos desnudos y desprovistos, y a eso es lo que le estamos llamando, ¿verdad? Por ejemplo, la educación. La falta, queridos amigos, de un verdadero acompañamiento. Estoy desnudo, pero en el sentido, queridos amigos, desprotegido, desposeído de tantas cosas. Estoy desnudo en el sentido que no tengo todas las cualidades y las riquezas para poder confrontarme con la vida. Upea dice la desnudez. La isla de aonde, entonces ya upea tienda bella yuguande, ne casona, ne camisana o lo que sea. Va mucho más allá, queridos amigos. Y luego, queridos amigos, enfermo y me visitaron. Estaban entonces en la pichacuera con a bebé o más no, bebé lleva. Porque es porque en Dorecoy la hoja, es plata, o correspondía a Ixubecuera, llamo en banco privado, ya hay por la plata para otras cosas, ¿verdad? Y ese que a quien le corresponde su dinero, a Dorecoy moja. A él, ya por lista, 3, 4 meses y guana. Justamente. Y yo le llamé a uno de los que están al frente y me dice, padre, yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada.
porque estamos en esa situación. De ya coño, ve. Así ya dentro de 3 meses, pico. Pero como puñaga ahí con más nota, llegó a ver, joga, ven, diga, tú niño, a ver, en 10, foto entera acá también. Y tal cual, ¿verdad? Porque después de 4 días falleció esa pobre anciana, ¿verdad? De coy la pujando, de coy bebé, etcétera, queridos amigos. O gente que le pueda visitar, ella ya, doctor o corresponde a yo visita a mis aguas, ¿dónde hay pori? Porque es ahí la doctor, porque hay pori pea, no hay pori amor. Queridos amigos, yo no sé si es tanto así, ¿verdad? Pero esa es nuestra triste realidad. ¿Por qué estamos tan desposeídos y desprotegidos? Queridos amigos, entonces aquí estuve enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Y en este sentido, queridos amigos, el preso no quiere decir solamente porque estamos en Tacumbú o no sé, en emboscado, no sé dónde, allá, sino que estamos presos de nuestras pasiones. Presos, queridos amigos, de ser angurrientos, de los bienes que pertenecen a todos. Estamos presos, queridos amigos, por nuestros propios pecados, por nuestro orgullo. Esta me lleva la ñana encadenada. Así que, queridos amigos, vamos a pedir al Señor, porque la misma pregunta nos hará a los que están a la izquierda y los que están a la derecha. Unos reconocen y dicen, Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando lo hiciste con uno de mis hermanos. A la otra dice, pero ¿cuándo, Señor? Nosotros nunca te vimos con eso. Cuando no lo hicieron con ese hermano que estaba a tu lado. Ande ella cuaguri, de ella poseinte curi. Así que pidamos, queridos amigos, esta fuerza, esta gracia de Dios, para que sea este tiempo de Cuaresma un tiempo de verdadera conversión. Que así sea. Que así sea.